Invertimos aproximadamente $2.000. Fue un proyecto rápido, con full foco comercial. Con full foco comercial me refiero a el juego fue construido para vender desde el inicio y vendimos $15.000 aprox. Entonces rentamos por 7 más o menos. La diferencia un poco con un fondo más tradicional de VC es que por lo general puede haber excepciones, pero el VC como que no mete muchas manos en la startup. Obviamente porque confía en el equipo, ¿cierto? Hay un trabajo, a lo mejor conectarlo con ciertas redes, con ciertos mentores, pero la idea también del publisher es prestar esa expertise comercial, que no se da mucho en los desarrolladores. Esa es como la cifra triste. Hoy en día el 70% de los juegos como independientes, llamémosle, fracasan comercialmente, es decir, no alcanzan a recuperar la plata que invirtieron. Y eso es un montón, pero es un montón también porque... Bueno, aquí estamos en un nuevo capítulo de Dentro del Juego Podcast. En esta ocasión estamos con Diego. Diego, cuéntanos, ya hablamos de esto, pero cuéntanos brevemente qué es lo que haces. ¿Qué es lo que hago en el día a día o lo que hago como en el emprendimiento? En tu emprendimiento. De emprendimiento. El emprendimiento busca ser un fondo de riesgo de videojuegos donde capital privado puede entrar a invertir, capital de riesgo, valga la redundancia, en lo que son proyectos de videojuegos, que son proyectos de base artística, pero de base tecnológica también, y que tienen un riesgo asociado y obviamente un retorno asociado que puede ser súper alto. Oye, Diego, ¿cómo se te ocurrió lanzar un fondo? Porque al final no es un emprendimiento común. No es un emprendimiento común y no es un emprendimiento que pueda partir como desde cero. Entonces, igual la idea de armar el fondo es la proyección, ¿cierto? En el largo plazo. Pero nace por una historia un poco... Yo vengo del mundo del marketing. Siempre he estudiado y trabajado en marketing básicamente. Trabajé en un momento para Sodimac, trabajé para algunas pymes, para algunas startups, freelance también, muy ligado a lo que es marketing digital. Y un poco aburrido de vender como zapatillas y cosas en el retail, que en verdad nunca estuve muy de acuerdo con eso, empecé a averiguar cómo podía combinar esto con videojuegos, que a mí me encanta jugar desde chico, he disfrutado algunos juegos mucho más que películas, que libros, entonces de verdad rayo harto con los juegos en ese sentido. Y un poco viendo dónde poder entrar, hay una figura interesante que se da en los videojuegos, que es la figura del publisher, que no sé si la habéis escuchado. El publisher, dependiendo de a quién le preguntes, hace una cosa u otra, pero por lo general es quien tiene una bolsa de dinero para distribuir en proyectos y que eso les dé un retorno, generalmente a cambio de equity, por ejemplo, que puede ser la propiedad intelectual de un juego. Entonces, por ejemplo, Nintendo tiene la propiedad de Mario, ¿cierto? De Mario Bros. Entonces, cualquier juego de Mario Bros. Lo financia Nintendo y luego eso se puede hacer millonario mediante los juegos, mediante películas, mediante peluches, va ganando como retornos por distintos lados. Entonces está esta figura del publisher que es básicamente el agente comercial y también la cabeza de marketing, por así decirlo, dentro de la industria, que lleva proyectos de videojuegos al mercado y los comercializa. Esa es como la figura más tradicional. Y acá en Chile no hay, pues. No hay en Chile, en Latinoamérica no hay casos como de mucho éxito de publisher. Entonces ahí nació primero la inquietud de cómo es posible hacerlo en Chile. Y la verdad es que sí hay hartas posibilidades. Hay que obviamente estructurarlo de cierta forma que sea atractivo, pero tengo una planificación para poder llegar a eso. Y ahí una pregunta, ¿por qué? O sea, no sé si tú viste el por qué no había. Porque muchas veces, siempre en esta industria donde se mueve mucho dinero, cuando no hay una figura tan marcada como en este caso el publisher, puede ser por algo. No sé si investigaste el por qué o viste casos de fracaso anteriores. Sí, a nivel local lo veo por un tema de que todavía la industria es muy nueva, entonces no hay casos de éxito que llamen la atención. Y también al ser una industria bastante nueva, todavía las personas que están como armando la industria son de un background más artístico y más técnico, más que un background de negocios. Entonces, por ejemplo, en Chile, si bien hay empresas que le ha ido muy bien de videojuegos y que tienen equipos grandes, consolidados, llevan más de 10 años haciendo juegos, súper bien, no está en la mentalidad de dar el paso más allá, de armar una estructura que englobe, por ejemplo, sino que están siempre en la producción continua de juegos, trabajar para afuera. Entonces, siempre las personas son más artistas, más técnicas y no hay, por ejemplo, un ingeniero industrial como soy yo que esté pensando a lo mejor en desarrollar nuevos negocios o en traer tecnología desde afuera para poder implementarla de cierta forma en un conjunto de empresas, por ejemplo. Y a nivel global sí se da. O sea, a nivel global los publishers son gigantes, empresas multinacionales,
hay fondos de riesgo poniéndole plata a ellos, hay empresarios, hay privados, hay gobiernos también trabajando con publisher. Entonces, como está un poco más maduro a nivel internacional, Europa, Estados Unidos, Asia, se van dando otras dinámicas que no se están dando acá a nivel local. Y ahí tú te quieres plantear como, quieres crear el fondo y además ser publisher y como autofinanciarte. Claro, la diferencia un poco con un fondo más tradicional de VC es que, por lo general, puede haber excepciones, pero el VC como que no mete muchas manos en la startup. Obviamente porque confía en el equipo, ¿cierto? Hay un trabajo, a lo mejor conectarlo con ciertas redes, con ciertos mentores, pero la idea también del publisher es prestar esa expertise comercial, que no se da mucho en los desarrolladores. Los desarrolladores están más preocupados de crear un producto artístico, un producto que funcione, entretenido, pero de distribuirlo no tienen esa expertise. Entonces, claro, es una mezcla entre el fondo de poder traer el capital, de poder invertirlo, pero también de poner manos para que eso se venda y que tenga un éxito. Perfecto. ¿Y cómo lo estás haciendo para crear el fondo? El fondo, la proyección es obviamente traer capital privado y en Chile el capital privado como más grande viene de Family Office principalmente y de fondos que ya están consolidados. Ahí es donde viene como la primera piedra de tope o la primera caída que tuve en el proyecto. La mayoría de estos fondos o de estas entidades con plata me han dicho que les gusta el proyecto, que lo encuentran interesante, pero que no invierten en la primera versión. Onda, si quieren invertir en un fondo tiene que ser en la tercera versión o en la cuarta. Entonces, ahí tengo como el huevo y la gallina de necesito de ellos, pero ellos necesitan que yo ya haya empezado, como que ya tenga ruedo. Entonces, lo que estoy haciendo por ahora es hacer versiones más pequeñas del fondo, con por ahora amigos familiares, cercanos, compañeros de emprendimiento, de otros negocios, de trabajo anteriores, que puedan poner lucas y poder hacer estos pequeños prototipos de invertimos en un juego, le hacemos el marketing y rentabilizamos eso en ciclos mucho más cortos. ¿Y ahí cómo te ha ido? Porque al final me imagino que reunir plata para hacer este fondo no debe ser tan simple. O sea, ya me contaste con los Family Office, ya tuviste las primeras caídas, pero ¿cómo te ha ido en esto? Sí, en esto ha sido, me ha ido bien en el sentido de que como estoy haciendo un proyecto muy chiquitito, hay gente que le gusta mucho el gaming, ¿cachai? Ya. De hecho, tengo algunos contactos ahí que me han hecho contactos con líderes de fondos de inversión que le rayan los videojuegos. Pero si tú miras sus páginas de inversionistas, son como salud, ¿cierto? Real estate, tecnología, IA. Pero en su interior les gustan los videojuegos. O sea, han jugado videojuegos toda la vida, sus hijos juegan, tienen consola en la casa. Entonces, a ellos ha sido interesante y mucho más fácil llegar con decirle, mira, pon un ticket de $2.000, yo lo junto con otros $2.000 y ya tenemos $4.000, el fondo pone $1.000 más, que sería yo, y tenemos un fondo de $5.000 que podemos invertir en un juego que se esté lanzando. Entonces, la gracia es que no invertimos en armar el juego, que eso es lo más caro, eso puede salir sobre los $100.000, Sí. sino que invertimos solamente en vender el juego. Acciones de marketing súper concretas, súper focalizadas y que hoy en día se han probado que funcionan. Y eso es lo interesante, que trae retorno rápido también. Sí, porque no estás invirtiendo en lo más pesado que es el juego como tal. Que, bueno, yo también he escuchado en la industria del gaming que crear un juego de partida te puede demorar mucho tiempo. Sí. He escuchado años, no sé si es así, pero he escuchado años y que son carísimos. Sí. Entonces tú te estás planteando como ya, comercial, pero es justo lo que los otros no saben hacer. Claro, claro, es justamente aportar esa parte comercial, que yo vengo con el background más de marketing, para poder comercializarlo con éxito. ¿Y cómo ha sido la recepción de los que tienen juegos, de los que están creando juegos? También es chistoso porque en un principio también era un poco como resistentes a que alguien viniera con un foco más comercial de los juegos. Por lo mismo ¿Ya? que te decía del background artístico, hay algo que pasa en Chile que al artista no le gusta mucho vender su arte. Como que no hacen arte para ganar plata, entre Ya. comillas. A pesar de que igual es un trabajo, obviamente, estudian eso, saben, practican y está bien que ganen plata por eso. Está bien que alguien pague por eso. Entonces, cuando yo vengo desde afuera quiero ganar plata con juegos, es un poco como, no sé, yo quiero hacer un juego bueno, bonito, el arte y todo. Entonces, en un principio fue un poco lento, pero siempre están las personas que dicen, oye, sí, yo quiero trabajar contigo, quiero que le vaya bien, estoy haciendo este juego, no sé qué hacer después, porque de verdad no saben, entonces ayúdame.
Y en ese sentido sí hay algunos grupitos que han dicho intentémoslo. Y de hecho uno de los casos de éxito que yo promuevo más es justamente con un chico que confió en mí, que cuando tenía el proyecto desde cero, y me dijo, tengo un proyecto, lo lanzamos y rentabilizamos harto la inversión que pusimos y fue como un caso de éxito bastante bueno. ¿Cuánto fue la Invertimos rentabilidad? aproximadamente $2.000. Fue un proyecto rápido, con full foco comercial. Y con full foco comercial me refiero a el juego fue construido para vender desde el inicio y vendimos $15.000 aprox. Entonces rentamos por 7 más o menos. Estuvo bueno el retorno. Sí, en ese sentido estuvo súper bueno, nos dio para pagarnos sueldos 2, 3 meses más, tener otras ideas, poder hacer algunas cosas, pero en ese sentido fue bueno el retorno. Oye, y a nivel del fondo de inversión, ¿tú ya están constituidos? ¿Lograste constituir el fondo ya? No, hay hartas barreras para armar un fondo. Hay hartas barreras de capital, hay hartas barreras de regulaciones, ¿cierto? Por los temas de el interés que se le devuelve al inversionista. Entonces, por ahora, con familiares y amigos han sido instrumentos simples, más que nada como acuerdos, ¿cierto? En los cuales hay un aporte de plata y hay una devolución de plata. La empresa sí está formada, la empresa tiene actividad y todo. Entonces, en ese sentido han sido solamente instrumentos simples, más como de préstamos de capital y devolución con cierto interés. O sea, todavía es como una especie como de MVP de fondo de inversión. Exactamente, exactamente. La idea es, a fin de año, tengo como una bala de plata que yo le digo, con un fondo de inversión que invierten en arte, en cultura, que también les gusta el proyecto, pero están con la misma traba de necesitamos que haya atracción, por lo menos 6 meses. Entonces mi idea es durante el próximo año seguir con estos experimentos pequeños, ir consolidando la empresa, juntando equipo, para a fin de año levantar un capital más grande y ya poder invertir en 6 7 juegos al mismo tiempo. Y ya hacer un MVP del fondo mucho mejor. Pero para hacer eso, ¿necesitas ya estar constituido como un fondo o todavía puedes hacerlo? Sí, en ese sentido ya tendría que empezar a hacer todas las acciones legales para poder constituirme como un fondo como tal y poder trabajar en ese sentido regulado, por así decirlo. Sí, porque al Que eso es lo final, importante. si comenzáis a recibir dinero ya de muchas más personas, ya Sí, te empieza a salir de las manos un poco más que exactamente. el Friend and Family. Exactamente. Y bueno, está todos los temas de regulación, ¿cierto? De impuestos que se pagan por las ganancias de capital, que los inversionistas tienen. Entonces, sí o sí es importante hacer un proceso ahí mucho más regulado. Probablemente, no estoy del todo seguro, por lo que investigué, no es necesario que cambie la empresa, que abra una empresa nueva, pero en el momento llegará y sí, hay que hacerla en ese sentido. Oye, ¿y tú no tenías un background como financiero? Ujú. ¿Cómo, cómo es esto de lanzarte a crear una empresa que es un fondo? Porque por mucho que sea el publisher, que al final estáis creando un fondo de inversión también. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles fueron las resistencias que tuviste para lanzarte y crear esto? Hay mucha investigación, obviamente. O sea, no vengo con esta idea en la cabeza de hace 6 meses, sino que la vengo masticando harto tiempo. Justamente por publicar cosas en LinkedIn, que es LinkedIn donde más me muevo, apareció una persona que hizo un diplomado de Venture Capital en la Adolfo Ibáñez y me dijo, mi tesis del diplomado fue hacer lo que estás haciendo tú. Entonces fue como, ya, conversemos. Y empezamos a armar la cosa un poquito más seria, más con teoría de atrás, ¿cierto? De qué buscan los VC, de cuánto es el retorno que podríamos dar, es posible o no con los números de la industria. Entonces, junto a esta persona y a toda investigación, investigaciones de IA, por ejemplo, buscar fuentes de todos lados, empezar a comparar cosas, empezar a comparar lo que hacen otros publishers afuera, armamos una estructura mucho más matemática que hiciera sentido para cuando ya podamos tener la inversión grande, y la inversión grande me refiero a por lo menos $1.000.000, que es como lo que buscamos levantar a fin del próximo año. Eso, ese es el objetivo para el próximo Para el año. próximo año, sí. Llegar al $1.000.000 Llegar al millón, levantado. sí. Y actualmente, ¿cuánto han levantado? En total hemos levantado 20 para hacer los experimentos, Ya. $20.000. Pero ya con esto nos da un poco de tracción. La planificación es levantar ojalá 100 los primeros meses del próximo año. Y ya durante todo el año trabajar con esos $100.000 para ir donde este fondo que te comentaba, que es un fondo mucho más artístico, cultural, y poder comentarle, mira, hemos rentabilizado todo esto con 100.000, armemos un proyecto más grande. Y me comentaste tu caso de éxito. ¿Has tenido otros casos de inversión? Ahora estamos trabajando con un chico argentino que le vamos a invertir $5.000 en el juego.
Y estoy en conversación con otros 2 juegos chilenos que también están un poco en lo mismo. Tenemos el juego ya ahí listo para lanzar y necesitamos apoyo en poder salir. Plata invertida han sido aproximadamente $7.000 de esos 20.000 que te comentaba. Y ahí hay tenido los 15.000 que me comentaste de los Claro, 10.000 los y 15.000. los otros también lo han logrado rentabilizar. Todavía el otro no lo lanzamos. Hemos Ya, lanzado ya está como invertido, un todavía puro no, juego. todavía no Claro, lo... claro. Estamos ahí todavía planificando algunas acciones. Los juegos tienen como cierto proceso para ser lanzados, más que nada porque las plataformas tienen sus tiempos, hay que generar como una audiencia, pero de aquí a febrero deberán estar todos los juegos lanzados en ese sentido. ¿Cuál es el proceso para lanzar un juego? O sea, supongo que se puede Sí, comentar, sí, obvio. pero porque me comentaste que hay que generar una audiencia, que entonces ya instantáneamente me imagino que tenéis que generar como una especie de comunidad para cada juego, más todas las acciones de marketing extra que se pudieran hacer. Me imagino que no es para nada simple el lanzamiento de un juego entonces. Claro. ¿Tú jugáis algo normalmente? ¿Hace cuánto que no jugáis? Mira, antes de jugar harto FIFA, ¿Ya? era más FIFA, cuando chico jugaba más como juegos de computador. Ya. También le metí harto el Pokémon, Ya. como todos los Pokémon. El último Pokémon, por ejemplo, ¿lo alcanzaste a jugar? ¿Cuál fue el Que último? salió para Switch. Pero sí jugué uno de los últimos. Ya. Sí. ¿Y lo jugaste porque viste a alguien? ¿Te comentaron? Porque ¿Viste una publicidad? el hermano de mi esposa lo tiene. ¿Ya? A él le gusta él juega harto Ya, él juega Switch. harto. Y se compra todos los Pokémon. Y en algún momento... Pero eso me gustaban harto. Después, como hoy ya no, Ujú. por tema de tiempo más que nada, pero sí me gustaban harto cuando chico, sobre todo los FIFA y los Pokémon. Ya, sí, te cacho. Bueno, está todo el proceso de desarrollo del juego, que eso como mencionabas puede demorar de 6 meses, 3 meses, dependiendo del scope del juego que se llama, hasta varios años. Si quieres hacer un GTA, el próximo GTA va a ser muy distinto a que si quiero hacer un nivel del Pokémon, por ejemplo. Claro, el Una etapa. GTA creo que lo lanzan Sí. y cuando lo lanzan queda la escoba Sí, porque... o sea, probablemente rompa un montón de récords el Sí. último GTA y la innovación y todo. Pero bueno, centrándonos más en la parte comercial, claro, lo que nosotros nos enfocamos, que eso también es interesante, es en Steam. ¿Te suena Steam como plataforma? Sí, es STEAM. Sí. Sí, lo Sí. he visto. Steam hoy en día es como el Google de los videojuegos, de Ya. computador. ¿Ya? Si no estáis en Steam, probablemente estáis perdiendo al 95% de la audiencia de jugadores en computador. Ya. Entonces, Steam se ha vuelto la plataforma principal para poder vender juegos. Y el proceso de vender en Steam tiene cierta etapa, donde uno tiene que pagar un fee primero, una comisión, para poder entrar a Steam. Tiene que pasar por la revisión del juego para que no estés vendiendo como malware, por ejemplo. Y también tienes que armar una página dentro de la tienda. Entonces esa es tu página del juego, con tus trailers, con tus resúmenes, con tus capturas. Y ese proceso suele demorar un mes aproximadamente. Ya. Steam revisa todo en 2 semanas, pero tú puedes demorarte más en subirlo, en crear el arte, ¿cierto? En tener el tráiler, en grabar las cosas. Entonces podríamos decir aproximadamente un mes. Si tienes todo listo y vas listo a Steam, en lo mínimo son 2 semanas, que es lo que Steam se demora. Y entre medio de eso, ha pasado que hay juegos que se lanzan de un día para otro y son exitosos. Y eso está perfecto. Pero por lo general lo que uno busca es armar este como hype, que se le llama, Ya, sí. de como mostrar un poquito del juego, mostrar algunas cosas particulares y que uno diga, wow, este juego me llama la atención, quiero jugarlo cuando salga. Que es un poco lo mismo con un tráiler de una película, ¿cierto? Uno ve la siguiente película de Marvel y ve que están todos estos superhéroes y ve que sale acción, entonces dice, ya quiero ir a verla cuando salga. Entonces compra la preventa y la va a ver. Se hace un poco lo mismo con los juegos. Uno da algunos guiños de qué se trata el juego, de qué es el arte, qué te vas a encontrar, cuánto dura. Ahí puede haber trabajo de prensa también, dependiendo del tamaño del juego, que la prensa haga sus primeras reviews, que la prensa diga es un juego bueno, le pone un puntaje. También tú le puedes dar acceso anticipado a algunos creadores de contenido, que eso es súper importante. Creadores de contenido hoy en día están siendo la forma más eficaz de poder dar a conocer Sí. un juego. Si yo veo que el Rubio se está jugando un juego, probablemente lo voy a querer jugar. Sí. Entonces también pues, voy generando como esa anticipación del juego para cuando lance poder hacer que toda la gente compre, y eso juega con el algoritmo de Steam. O sea, Steam ve que un juego está vendiendo mucho, lo pone en la página principal, en posición Ya. 1 de Google básicamente,
y cuando la gente va a Steam a ver qué hay de nuevo, se encuentra con el juego, le llama la atención, vio que otros lo estaban jugando, vio que hay un descuento, ve que tiene buenas reviews, entonces hay un montón de factores que empiezan a cambiar la percepción hacia el juego de manera positiva y finalmente deriva en la compra. Y ese, cuando Steam te coloca uno, por así decirlo, en la página principal, ¿es por las ventas diarias y lo que se genera diariamente? ¿O es por lo que...? Sí, sí. Te pregunto porque hay, por ejemplo, hay una página que se llama Produjan, ¿Ya? que, Sí. que Me se encanta. lanzan y es como en el momento. Sí. Como ese día están comprando o se está valorando mucho y lo Sí, ponen. sube. Sí. Steam es entretenido porque eh, no sé si busca como Google de ayudar como al mundo a través de las búsquedas, tienes como así, es una empresa privada que le encantan los juegos, rayan con los juegos y quieren que ojalá todos jueguen en Steam. Entonces, en ese sentido, el algoritmo, según ellos, no está viciado por plata, por ejemplo, sino que el Ya, algoritmo simplemente es como el juego lo están jugando mucha gente, lo están comprando, entonces lo vamos a destacar. ya. Le da un poco lo mismo. De hecho, tú no puedes pagarle a Steam, se supone, por aparecer más arriba, sino que simplemente tu juego está en tendencia, lo están jugando mucha gente, lo vamos a poner arriba para que más gente lo juegue. Entonces, en ese sentido es como simple el algoritmo. ¿Y esa tendencia cada cuánto cuál es como el rango de la tendencia que toman ellos? Por lo general es un par de días, Ya. una semana puede ser. Si es que tu juego empieza a apuntar rápido, sí o sí va a aparecer arriba. Entonces, Entonces ustedes, eso es lo que uno busca. ustedes programan como todas sus acciones de marketing Claro. para esa semana, cosa de que finalizando la semana ya tenéis que estar ahí Claro, eso y es ahí como lo un lograste. poco, eso es como un poco el hack. Y ese hack tiene como harta arista, pues. Por ejemplo, una cosa, hay gente que no le gustaría lanzar su juego con el próximo GTA, Ya. porque dicen que la gente va a estar jugando el GTA y va a dejar su juego para después. Un pequeño truco, hay gente que dice que funciona, otros que no. Los idiomas también, o sea, en Steam es raro que a un chileno le aparezca un juego chino, sin traducción. Entonces también hay un pequeño trabajo de traducir en los idiomas que son importantes. Ruso, chino, portugués, japonés, coreano. ¿Ustedes traducen todos los juegos? Sí, de hecho parte como de este experimento de los $15.000, como teníamos poco texto en el juego, lo tradujimos con IA, que Ya. ninguno sabe chino. Entonces también ahí nos ahorramos un montón de plata, lo hicimos muy, muy rápido y no recibimos ninguna queja de como, oye, este texto no se entiende, esto está mal traducido, sino que la gente era como, oye, el juego es entretenido y chinos, japoneses, de Tailandia, de la India, de todos lados jugando el juego, videos en YouTube. Entonces, son como esos pequeños truquitos, ese conocimiento específico, que es lo que yo estoy tratando de aportar a los desarrolladores finalmente. Buenísimo. Oye, ¿y se centran en juegos de computador? ¿O Sí, tu sí. fondo se centra en Por ahora ese computador? ha sido el foco, sí. Sí, porque Juegos de computador. estaba pensando, hay no me acuerdo si argentino o uruguayo, que Ujú. fue el que creó Preguntados. Sí, argentino. Sí, Argentino, sí, que él son buenos. también es como full... Teléfono. Sí, full Sí, teléfono. Y ya lanzó un montón de hits ahí, pero él sí. es teléfono. Sí, por ejemplo, el de Preguntados es un inversionista interesante, po. O sea, le fue bien con el juego, le gustan los juegos, conoce al menos la industria, y es alguien que podría poner plata en este fondo, ¿cachai? Ahí como entre nos. Pero sí, pues Preguntados se enfoca en eso porque va generando como conocimiento específico en un nicho, que en este caso es el mercado de los juegos móviles. Y al igual que pasa con la startup, vender una aplicación en el teléfono es distinto a vender un SaaS por computador. Hay otros Sí. canales, hay otros lenguajes, entonces también te vas especializando un poco. Y en nuestro caso ha sido más el trabajo con Steam, con plataformas con computador, porque manejamos ya ese lenguaje. O sea, manejamos términos de SEO, manejamos temas de marketing digital, cómo invertir en meta, ¿cachai? Que un desarrollador o un artista no sabe, cuánto más o menos son los presupuestos, cómo mandarle un correo a un creador de contenido, cómo hacer un pitch, que es más del mundo Hacen de startup. todo entonces. Y todo Claro, lo derivan a Steam, a la página de Steam. claro, todo el esfuerzo a la venta en Steam, que es la plataforma, como te digo, que todos prefieren para jugar. Todavía ocurre un poco que hay gente como que piratea los juegos, pero en verdad el mercado sigue siendo gigante de la gente que paga juegos en Steam. Y como te digo, o sea, un chino puede comprar mi juego subido por un chileno, ¿cachai? Sin ninguna barrera. Y a mí me llega la plata. En ese sentido, ¿cómo fue la distribución de países de ese éxito que tuvieron del primer Eh, éxito? mucho brasileño, ¿Ya? porque nos jugó uno de los streamers más grandes de Brasil. Ah, Sí, ya. que se llama Alan Soca.
y él tiene millones de seguidores, entonces él lo jugó en stream, subió el video a YouTube y de repente las ventas en Brasil eran número uno. En Japón también se juega harto y ahí viene como la parte entretenida, como que siento yo que mezcla el marketing porque tú estás vendiendo arte y eso es complicado igual. Es algo que yo he tenido que aprender porque de vender la zapatilla porque es bacano, porque tiene un color específico o porque está barata simplemente, es distinto a vender algo que te resuena, como el arte del juego. Y nos pasó en Japón que nosotros creemos que en Japón se vendió muy bien porque en japoneses los trenes son importantes y nuestro juego era como de terror, de perderse el último tren y quedarse como abandonado en la estación. Entonces a los japoneses les llama mucho la atención ese concepto de qué pasaría si ellos pierden el tren. En Japón la ciudad es gigante, se mueve por el tren, por el metro, No sé entonces si, resonó ahí. no sé si en algún... Creo que alguien me comentó eso del tren. ¿Ya? A ver. ¿Está ahí en el grupo con los indies o Sí, no? ¿Sí? sí, pues sí. Conocí al Nacho Bernardo, al Reno. Sí, los he visto, los he visto. Ya, porque creo que en algún momento alguien de por ahí me comentó del juego Ya, del tren, que le ha sí. ido bien, y que se vende en Japón. Sí, entonces, Sí, es justamente ese juego. ya, sí, y que justamente había sido un tema de que a los japoneses les gustaban los trenes. Sí, sí. Hay un tema como que resonó ahí con los japoneses que a nosotros igual nos cuesta entender por temas culturales, temas artísticos, pero pegó bien, pegó bien. ¿Y lo hicieron a propósito? Eh, ¿O en algún punto lo pensaron algo por el estilo así? ¿O no? ¿O salió como... no lo pensamos directamente en los japoneses. Después Ya. nos dimos cuenta que pegaba bien. Entonces Ya. no fue pensado en ese sentido. Construimos el juego siendo entretenido nomás. En ese Ah, sentido. ya. Sí. ¿Y con el streamer brasileño le pagaron o fue No, también también orgánico? fue orgánico de tratar de poner el juego lo más visible posible, un poco como el SEO, ¿cierto? Tratar de que cuando nos busquen nos encuentren. Y así logramos que él le llamara la atención al juego por las carátulas, por el concepto, por ejemplo, temas como claves que fueron. Siempre en las descripciones del juego decíamos, es un juego corto, es un juego de miedo y es un juego especial para streamers. Ah, ya, ahí le Sí, apuntaron. porque son sesiones cortitas, te vaya a reír, te vaya a asustar, entonces lo vaya a pasar bien en vivo. Y eso funcionó bien, o sea, nos jugó el Rubius, por ejemplo, en Ah, también España. le jugó el Rubius. Sí, nos jugó el Rubius cuando el juego estaba en una versión muy temprana, también nos jugó. Y después empezó a ser viral con otras personas en España, en México, ahí tuvo como sus pequeños pics, pero siempre como pensado desde el, es un juego rápido, vendámoslo a los creadores de contenido, igual obviamente mandamos correo, algunos de esos pescaron, otros no, tuvimos páginas también ahí que te ayudan un poco a difundir más el juego. Igual hicimos harto trabajo como con herramientas, por ejemplo, que es lo que haría un e-commerce, por ejemplo, ¿cierto? Paga anuncios, paga herramientas digitales, paga servicios de email marketing. Hicimos todo ese trabajo que creo yo no se hace generalmente con juegos que se están lanzando por primera vez, por ejemplo. Y ahí viene el conocimiento específico que te comentaba. ¿Cuáles son los factores clave? Me imagino que el arte, Ujú. porque me lo he mencionado varias veces, pero Sí. ¿qué otros factores veis como claves cuando lanzáis un juego? Eh, Hay es como un gurú de marketing en Estados Unidos, que yo me guío mucho por él, y él hizo un pequeño estudio de cómo la gente compra en Steam. Porque la Ya. página de Steam es igual para todos los juegos, entonces le mostraba juego a varias personas, le decía, ¿qué te parece el juego? Y lo que se da cuenta es que las personas al comprar miraban el video, miraban la descripción y después miraban los comentarios. Como que no veían la descripción larga, hay una descripción larga Ya. en Steam, sino que veían dos, tres partes del video adelantado, un poquito de qué se trataba y después veían si los comentarios eran positivos o negativos. Entonces, en ese sentido, el arte sí o sí va a ser importante, como que sí o sí hay que mencionarlo, que el juego se vea bien, que no se sienta barato, que eso también es No, y como... el arte, hoy, porque me imagino que la IA también lo hace más difícil, Sí, porque como la IA ya baja la barrera del arte, si quieres hacer un buen arte, me imagino que tenéis que como ser tú bueno y combinarlo con buena IA claro, y hacerlo mucho mejor de alguien que de podría alguien que hacerlo no solo lo con sea. IA. Sí, tal cual. Y otra cosa que yo creo que es muy importante es como el pitch del juego, por así decirlo. Ya. El cómo tú vendí el juego en 4 palabras, 5 palabras. Porque tiene que resonar rápido, ¿cachai? Por ejemplo, lo que te decía, te gustaba el FIFA. Si yo te digo, oye, hice un juego que es el FIFA pero con poderes.
ya entendí Ya. al tiro de qué se trata. No necesito mostrártelo, no necesitas imaginarlo, no necesitas jugarlo porque ya entendiste de qué se trata. Entonces me podríais decir al tiro de me tinca, ¿cachai? Ya. Ya jugaría. Entonces ese pitch rápido, en muy pocas palabras, es súper importante también para que el jugador se haga una idea de lo que va a pagar. Y una duda que me surge con esto, como, porque las personas ahí en Steam compran así, y compran distinto a lo que hablábamos de preguntados, que es Claro, de, del ¿por teléfono. qué ustedes se fueron, o tú, con el fondo, se están yendo específicamente a Steam? Porque es un Eh, nicho, y es un nicho sí, dentro de los es un juegos, nicho po. dentro de los juegos, tal cual. Es por un tema de la facilidad de acceso que tiene Steam para poder hacer acciones. eh, Tanto porque está consolidado dentro de computador y porque es súper fácil poder publicar tu juego ahí. La comisión no es tan alta. Si te va mal, obviamente perdiste tiempo de desarrollo, perdiste cierta inversión, pero en ese sentido es como una plataforma súper accesible. En teléfonos también hemos hecho experimentos. De hecho, este mismo juego del tren lo sacamos para teléfonos. Pero en teléfono empiezan a haber otras dinámicas para poder ganar plata. Por ejemplo, es raro que un juego de teléfono te cueste sobre 5.000 pesos, por ejemplo, sobre $10. Es súper raro porque la disposición a pagar es por juegos mucho más casuales, para jugar en el metro. Son pocas las Sí, personas que po. tienen sesiones largas de juego en el teléfono. Entonces, las dinámicas empiezan a ser muy distintas. Y una dinámica ahí es los anuncios. ¿Sí? Tener juegos con anuncios sí renta, pero el juego tiene que ser distinto. El juego tiene que ser de jugar mucho, de ser repetitivo, estilo Candy Crush. Esos juegos ganan mucha plata por anuncios. Mucha plata, aunque sean gratis. Pero la dinámica es distinta. Y es una dinámica que todavía no manejamos bien. Hemos hecho algunos experimentos sin mucho éxito. Pero en el futuro sí o sí me gustaría, por ejemplo, financiar un juego para mobile y empezar a vender ahí. Porque es mucha plata ahí, es mucha plata. Pero más que nada por Mm. un tema de expertise por ahora, de empezar los experimentos fáciles, elegimos Steam porque es una plataforma amigable, sencilla de subir y funciona. Perfecto. ¿Y cuál es la tasa de éxito que tienen los juegos en Steam? Ya, Cuando se lanzan. sí, esa es como la cifra triste. Hoy en día el 70% de los juegos como independientes, llamémosle, fracasan comercialmente, es decir, no alcanzan a recuperar la plata que invirtieron. Y eso es un montón, pero es un montón también porque hay mucho amateur haciendo juegos. O sea, eh, también creo yo que es un momento importante para este emprendimiento porque también en la industria se está dando que mucha gente está haciendo esos juegos. O sea, están apareciendo cada vez personas solas, equipo de una persona que hace un juego bueno, que lo puede salir a vender, y equipos chicos también de dos o tres personas. Anteriormente necesitabas que Nintendo hiciera un juego y a lo mucho tenías un caso de un estudio de ocho personas haciendo un juego que compitiera con ellos. Pero hoy en día es súper fácil que un grupo pequeño haga juegos. Entonces, en ese sentido fracasan porque son también equipos sin experiencia. Entonces, fracasan mucho porque es su primer juego, porque vienen saliendo de la universidad, porque no saben nada de vender, entonces no saben qué hacer cuando está el juego terminado. Entonces, hay mucha tasa de fracaso por eso también. ¿La IA está haciendo que cambie y que puedan sacar esos juegos así? Como más rápido. ¿Sí? Eh, O equipos pequeños. no, yo creo que es más que nada como el atreverse, que es un poco lo mismo que pasa con la startup, que hace un ¿Ya? tiempo era como, no, es que no puedo empezar un negocio de vender verduras porque, no sé, necesito proveedores y eso no sé qué, pero de repente te sale una startup de tres personas que te puede vender verduras, ¿cachai? Entonces yo creo que va un poco como por esa mentalidad que va cambiando, que han habido más casos de éxito de equipos chicos, que han habido personas que se hacen virales gracias a redes sociales también, a los creadores, como nosotros. Nuestro equipo era de dos personas, la persona que hizo el juego, la persona que lo vendió, y nos pudimos hacer viral. Entonces hay herramientas que están facilitando eso, de que juegos más pequeños sean exitosos también. Pero tenéis que ponerlo en algún lugar donde tenga más probabilidades de ser exitoso. Claro, y para ustedes hoy es Steam. Hoy es Steam, es trabajar con creadores de contenido, lo que te decía, armar un Sí. buen pitch, ¿cierto? Hacer un buen arte, Y, etcétera. y ahí ya me surge la siguiente duda. Porque ya tenéis súper claro lo que es el lanzamiento. Pero ¿cómo encontráis a esas personas que están lanzando juegos? Sobre todo ahora, si hay más personas, me Sí. imagino que es más difícil encontrar al correcto para decirle, oye, quiero invertirte y hacerte todo el lanzamiento para que sea exitoso. Sí, sí, tal cual. Eso es un punto súper interesante porque también parte del trabajo como de un VC tradicional es traer posibles deals, ¿cierto? Sí, Para po. invertir. Entonces también hay una parte importante de dónde entran todos esos juegos.
En Chile por lo menos hay varias comunidades que están también así como surgiendo, comunidades independientes de desarrollo, y ahí ha sido mucho más fácil estar atento a lo que están haciendo. Mucha gente comparte sus cosas por Reddit, por ejemplo, de como estoy haciendo mi primer juego o aquí está el avance de mi juego. Entonces tú podés cachar al tiro más o menos en qué están, si al juego le va a ir bien, el arte que están compartiendo nuevamente. Entonces por ahí hay harta comunidad y hartas redes que van compartiendo cosas. Y por otro lado, también viene un poco por hacer llamados. Nuevamente volviendo a LinkedIn, me ha pasado que mucha gente me escribe porque yo comparto cosas de vendamos tu juego. Usemos estos tips, mira cómo le está yendo a esta persona. Entonces mucha gente en LinkedIn está buscando también apoyo. Y me han escrito de Colombia, de Perú, de Argentina, personas con, oye, tengo este juego, lo podemos revisar, podríamos hacer algo, ¿qué te parece? Entonces, por ahora el buscar esos deals ha sido un poco orgánico, de entrar en las comunidades correctas y de estar posicionándose de manera correcta, pero en algún momento va a tener que ser por marca, yo creo. Hacer un poco lo que hace Plátanos, como de somos una empresa bacán que está apoyando a otras ideas y hacer convocatorias y De que la gente hecho, postule. Plátano no hizo algo como con un arcade que tenía que lanzar un Sí, juego y estuvieron publicando ese juego. sí, Plátanos hizo hace poquito una hackathon con arcade. Y ahí viene un poco lo que te decía del inversionista, pues, o sea, mucha gente participó en esa hackathon, ¿cachai? Mucha gente es como, oye, qué entretenido hacer un juego. Entonces, como que hay mucha gente que raya con los juegos o que no sabe que hay mucho que hacer en videojuegos y que es entretenido y que probablemente dentro del próximo año va a empezar a moverse cada vez más. Parte porque yo también quiero posicionarlo, o sea, estar acá, por ejemplo, conversar con otras personas de ganemos plata con los juegos para que más gente vaya diciendo como, oye, hay un negocio interesante ahí en los juegos. Y si alguien, o sea, como viéndolo desde la inversionista, porque el juego no, me imagino que tiene un ciclo de vida. Sí, Entonces puede tener un boom muy grande y después como que de a poco se deja de jugar y después como que, no sé si muere, ujú, pero me imagino por esto, no sé, pues siempre sale, no sé, el Diablo, Diablo 1 2 3 GTA. sí, Y como que los usuarios necesitan ese constante de sacar un nuevo juego cada año, aunque sea lo mismo como claro, actualizado. actualizado. Eh, ¿Cómo lo has visto tú, sobre todo con ese juego que lanzaron y desde la perspectiva del inversor? O sea, como si es que no se gana al principio, después ya no, ya fue un Claro. fracaso. Sí, hoy en día por este tema del hype que te comentaba, el 80% de la ganancia de los juegos se da en los primeros 3 a 6 meses. Ya. Porque hay mucha gente que lo está esperando, lo compra, lo juega y después hay una pequeña cola que lo juega más tarde. Y después obviamente durante el tiempo van habiendo una o dos personas que lo juegan porque les acordaron o porque ahora tienen las capacidades para jugar, la consola, etcétera. Pero muy poca venta. Entonces apuntar a vender lo más posible en esos primeros meses y ya con eso buscar retornar lo que se invirtió. Que de hecho con este juego argentino que estamos haciendo, la planificación es justamente eso, como vamos a recuperar un monto, un 20% sobre lo invertido, y estamos apuntando a venderlo en 3 meses, porque sabemos que después de eso la gente no lo va a jugar mucho. Entonces, por un lado está eso, como la venta directa del juego, y por otro lado hay modelos de juegos que por ahora también no lo exploraríamos porque es harto más trabajo operativo con esos juegos, que es el concepto de juego como servicio. Así como existen los SaaS, Sí. Software as a Service, también existen el Game as a Service, que son juegos como por ejemplo Fortnite, GTA un poco, que son juegos de entrada baratos, y algunos son gratis, pero que en el tiempo te van monetizando de alguna forma. Y te van monetizando con o una skin, un traje del Claro. personaje, o con un arma especial, o con un contenido adicional que hay que pagar, o con distintas cosas, publicidad, Claro, todo lo que es merchant todo lo después. que es merch, sí, no sé, la película, el Claro. personaje, el peluche, un poco lo que hace Pokémon. Eh, Ahí también hay algunas cosas un poco más sucias también con el tema del manejo de datos de los jugadores, que es como para otro tema, pero un poco es lo que hacen los teléfonos móviles, o sea los juegos móviles. Buscan agarrar una gran cantidad de usuarios y luego con esos mismos datos hacen un segundo juego y ya tienen toda la base de usuarios para poder venderle ese juego. Poder hacer que jueguen un par de horas, vean los anuncios, rentabilicen y después van con el siguiente. Hay distintos modelos, pero sí, está el modelo de vendemos rápido y está el modelo de construyamos un juego como servicio
pero eso requiere un equipo, requiere la mantención, requiere los servidores, y ahí empecé a hablar como de otro tipo de negocio dentro de videojuegos. Y ahí me surgió recién porque me dijiste lo de los datos. Ustedes con todo lo que vendieron con ese juego, ustedes obtienen, no sé, los correos, datos de los usuarios En que después van... En Steam no, Ya, no. Todo lo que hemos recopilado ha sido como de manera orgánica, y eso es lo que generalmente hacen los juegos, como eh, tener sus páginas web propias, tener bases de datos como, no sé, regístrate acá para obtener algo especial del juego, o regístrate ya. acá para estar atento para la segunda entrega, ponte tú. Y así las empresas van generando su base de datos. Entonces, por eso también como publisher es interesante, porque a medida que vais trabajando más, vais Sí, generando po. también una Y audiencia después le más vais grande. tirando de uno de los a Exactamente, otro. vas armando tus comunidades, la gente te va conociendo como publisher también y dice, oye, me gustan los juegos de ese publisher, va a lanzar un juego nuevo, seguramente va a estar bueno, y eso pasa hoy en día. O sea, yo tengo un publisher favorito gringo que me encanta todo lo que hacen, y cuando sacan un juego lo compro porque es del publisher, me da lo mismo lo que es, pero lo juego porque sé que es interesante lo que ellos financian, lo que ellos trabajan. ¿Y tú ya te estás posicionando como publisher o solo fondo? Por ahora sí, siempre busco posicionarme como publisher de cara a los desarrolladores, pero de cara a los inversionistas no saben lo que es un publisher. O Ya. sea, la gente que está fuera del mundo gaming no sabe lo que es un publisher. Entonces le tengo que hablar de aceleradora, le tengo que hablar de fondo de riesgo, le tengo que hablar de inversión, le tengo que hablar de marketing. Es como otro lenguaje que hay que usar. Pero de cara al mundo gaming sí me posiciono como un publisher. O sea, en Steam estoy como publisher, en la página hablo de que soy un publisher, y la gente que viene a mí también es como, oye, estoy buscando un publisher. Entonces, son Entonces, como dos visiones. ¿y tú, como personalmente, te definís más como publisher o más como fondo? A mí me gusta más publisher, porque Ya, soy más del mundo gamer. ya, preferís Sí, publisher. sí, prefiero que todos conocieran el concepto de publisher y lo que hace un publisher. Pero siempre tengo que salir a venderme como un fondo, en el fondo. Claro, de hecho, cuando yo vi la publicación en LinkedIn, Ujú. leí fondo y ahí como que lo asocié, Sí, ¿cachai? Como si me hubiera puesto publisher, en verdad claro, no hubiera no cachado, tuviese no el hubiera fondo. asociado lo que estabas haciendo. Sí, el arte un poco, lo que te digo. Como Claro, sí. lo que te resuena a ti es fondo, no te resuena publisher. Entonces, no puedo usar esa palabra como en el medio más tradicional, en el medio de negocio, en el medio de startup. Tengo que usar otras palabras. ¿Y cómo te ha ido con la generación de la comunidad? ¿Cómo estás haciendo para crear comunidad como publisher? Por ahora, un poco boca a boca, más que nada porque todavía estoy trabajando con pocos juegos, pero sí buena referencia, o sea, tratamos de ir a las comunidades, de mostrar el caso de éxito, de hacer charlas. De hecho, tengo una charla en diciembre, por ejemplo, de cómo tomar referencias de juego para hacer algo comercialmente viable. Tengo ahí como varios contactos con organizaciones que, un poco interesadas por esta parte más comercial, doy alguna charla de publisher. Como Diego, que está armando un publisher, va a dar la charla sobre esto. Y, pero ahí como publisher tú te querís, o la comunidad es hacia el que adquiere el juego. Él es Sí, tu cliente. claro. Esa comunidad me falta. Esa comunidad es la que tengo pendiente armar. Por ahora ha Ya, sido más la comunidad con los desarrolladores. La ya que he vais con armado. los desarrolladores para Sí. obtener el juego y tal. Y Es que al después, final el claro. publisher es como un marketplace. O sea, Sí, tiene dos po. clientes, por así decirlo. Sí, Tenéis que po. obtener el juego y tenéis que Y tenéis que hacerte una imagen de que vendí juegos buenos. En el Sí, fondo, de que vendí juegos entretenidos. Sí. Sí, hay publishers que no se venden mucho en todo caso, que también es viable. Como que a veces no ponen su nombre, o su nombre sale solamente en los créditos, ¿cachai? Y está perfecto, pero me gustaría posicionarme también en la audiencia de jugadores como, oye, ellos son chilenos, ellos están vendiendo juegos, ¿cachai? Me gustaría hacer Y eso. con este argentino y con tu primer caso Ujú. tu primer caso de éxito, ¿cómo lo lanzaron? ¿Con el nombre del desarrollador o como tú como publisher? Sí, en Steam te deja poner como publisher. Entonces está desarrollador Matías y publisher Plastic Frog, que es el Ah, ya. negocio. Sí. Y también cuando tú entras al juego aparece el logo del publisher, aparece mi logo como empresa. Bueno, entonces en Steam tú igual apareces como publisher, igual estáis creando esa comunidad, primero con desarrolladores, después con todo lo que son Jugadores. los jugadores. Y me queda otra duda porque al final, y me imagino que tú lo estés planteando así porque es un mercado más pequeño, porque también estás haciendo la parte del fondo, Ujú. porque en mercados más desarrollados el fondo y el publisher son apartes, o en Claro. general el fondo y el publisher son lo mismo. No, en general el publisher tiene plata para invertir. Ya. Viene con un background un poquito más como de ya haber hecho lo mismo hartas veces,
Pero también hay publishers que levantan de capital privado. O sea, por eso te digo como que dependiendo a quién le preguntáis, hacen distintas cosas, pero hay publishers que hacen lo que yo, que no tienen plata propia, sino que vienen con plata privada, quizás con una cartera de proyectos, y dicen como, mira, tengo todos estos juegos, esto es más o menos la rentabilidad esperada, necesitamos la plata para invertir, ¿entráis o no? Y como inversor, si yo quisiera ser inversor tuyo, y como inversor seguramente tengo una cartera diversificada. Ujú. Pongámonos que no es un inversor especializado en gaming, y quizás invierto, no sé, en bolsa, que se espera un 9%, invierto, no sé, en VC, que se espera un poco más. Eh, ¿Cuánto es la inversión que se espera en la industria del gaming? Ya, como inversión. Eh, El retorno hay, sobre la inversión. el retorno sobre la inversión. Eh, Tengo todos esos datos, hace tiempo que no los miro más que nada por centrarme en la parte más chiquitita, Ya, pero el retorno promedio de la industria es como un 5% dentro de 3 años. un 5% anual. Sí, sí, dentro de los 3 años. Pero también eso es porque está muy visto como del videojuego más tradicional, del videojuego gigante. Eh, Hay pocos estudios recientes que hablan como de estos casos más pequeños, como más ágiles. Porque por lo general trabajan como sin inversión del publisher, sin inversión como de riesgo, sino que más como de marketing, con los equipos pequeños. Es que ahí tú te estás posicionando más como startup publisher que como un publisher Sí. tradicional. Que, por ejemplo, cuando uno ve, te lo comentaba antes que comenzáramos, como cuando uno ve como las empresas tradicionales en bolsa, ya sé por qué les va tan mal, pues, porque si tienen un 5% de rentabilidad, por eso es No, claro, como, no es. no buscan explotar en el fondo. No, pues no explotan, están No, siempre como así. En sí, cambio, no son una Nvidia que es como que claro, crecieron mucho y siguen claro. creciendo. Sí, las empresas más tradicionales de videojuegos son un negocio más tradicional, ¿cierto? Tienen sus empresas, tienen su portafolio, buscan innovar quizás con nuevas consolas, con nuevos títulos, pero al final no buscan explotar en cuanto a la rentabilidad. ¿Y tú cuánto esperáis? O no sé si lo habéis pensado. Me dijiste que con una persona ya hayáis hecho, que es tu co-founder dentro Ujú. del fondo. Eh, ya Como hayáis hecho, ejercicio, sí. sí, estos ejercicios matemáticos. ¿Cuánto esperan, por ejemplo, me dijiste que esperaban $1 millón levantar al próximo año? ¿Cuánto es lo que esperarían rentar sobre ese $1 millón? Eh, no tengo el multiplicador en la cabeza, porque como te digo, hace tiempo que no lo veo, pero sí éramos competitivos con respecto a lo que por lo menos encontramos información de otros fondos, Ya, ¿cachai? Que era más o están menos lo en que el esperaba. mercado bien. Sí, la gracia que nosotros ofrecíamos, que era como también el valor agregado, era que podíamos llegar a esa rentabilidad en menos tiempo. Porque el fondo más tradicional busca que la startup explote en 8 años, 10 años, Claro. ¿cierto? Que haga un éxito. Pero nosotros podemos encontrar esa venta en menos tiempo justamente por lo que te decía. O sea, el juego tiene un ciclo mucho más corto. Igual, cosas interesantes que nosotros proponemos es comprar parte del estudio, un poco como equity dentro del estudio. También porque si al estudio le va bien y más adelante lo adquiere Netflix, por ejemplo, nosotros podemos tomar una parte de eso. El estudio te refiere A al los que hacen el desarrollador. juego, claro. Claro. Ya. O sea, una persona en sí es un desarrollador, pero al mismo tiempo es el estudio El que estudio, desarrolla el claro. juego. Entonces, a esa persona, en el caso de una persona es más difícil porque probablemente no quiera hacer una empresa, pero si son 3 4 personas, sí van a querer formar una empresa por temas como legales, de pagarse sueldo y todo. Y esa empresa después podría trabajar para una empresa de afuera más grande. O lo podría comprar otro estudio más grande para adquirir lo que ellos hacen, porque a lo mejor hacen un arte bueno o hacen una programación buena. Entonces, también parte de la idea que en algún momento propusimos era comprar equity dentro del estudio. Entonces, al estudio le financiamos parte del desarrollo, le financiamos el marketing y a cambio hacemos un revenue share por las ventas y nos quedamos con una parte del equity del estudio. Entonces, como que también tenemos esa mirada un poco más tradicional de esperamos que el estudio explote, pero rentabilizamos rápido con la venta directa del juego. Y ahora tan solo con Revenue Share. Ahora es solamente revenue share, sí, por el tema de la estructura legal de la empresa y por estos experimentos más chicos que probablemente no trabajemos con ningún estudio que valga la pena como pagar parte del equity. Y ahí hacia el inversor, ¿ustedes inmediatamente están devolviendo o le dicen como retengamos por cierto tiempo el Revenue Share que nos ganamos con el fin de invertir en otro videojuego? ¿Cómo lo están haciendo ahí? Por ahora con este caso fue al inmediato y también con Ya. el chico argentino también va a ser lo mismo. O sea,
queremos, como son amigos, familiares, es como te quiero devolver la plata lo más rápido posible. ¿Sí? Y después, si es que llega más retorno, va para el fondo, en el fondo, va para la empresa. Entonces, yo te prometo este retorno, que por ahora, con estos $5.000, empezamos a rentar 20% de eso. Y con eso ellos están contentos porque saben que parte... es un buen retorno, un 20%. Sí, eran 20% en 5 meses, creo. Entonces, claro, ellos van a No, invertir es un poco, súper buen retorno. pero igual ganan, ¿cachai? Entonces, yo les digo así como, es como ponerlo en un depósito a plazo. ¿Cachai? Como que lo podéis poner en un depósito a plazo, me lo prestáis a mí para intentar hacer el negocio, y apenas te pueda devolver la plata, te la devuelvo, para que no saquemos todo ese riesgo. Y después todo lo que llegue extra llega como a la empresa. Ya, tú prometí un retorno fijo, Claro, eso es lo que devolví. eso es lo que llega, sí, ese Ya, ha sido el modelo perfecto. hasta ahora. Oye, está buenísimo. ¿Y cuáles han sido los... Ya me he contado bastante acerca de lanzamientos, de tus desafíos, los desafíos que he tenido, el... Bueno, las conversaciones con cómo has ido seleccionando o cómo estáis contactándote con los desarrolladores. Ujú. Ahora estamos hablando de la parte de inversión Sí, y acerca de la parte de inversión. Que bueno, me dijiste que no estáis con los números ahora así no tan fresco, como sí. fresco. El, en inversión, igual hay hartos como benchmark, o sea, Ujú. como de rentabilidad y todo eso. Sí, sí. Ustedes, para lograr ese 20% que tú, ¿cómo lo estáis haciendo con el, con el estudio? Porque Ya, ya, lo vendí, pero no te llegan todas las ganancias. También, supongo que también tenéis que dividirlo con el estudio. ¿Cómo lo hacen ahí? sí. Ya, ahí hay hartos como secretitos de la industria, creo yo. Eh, Hay publishers que tienen contratos súper abusivos. Y eso ¿Como también, la música? yo Que- sí, sí, que- sí, justamente. De hecho, en la música las editoriales son como los publishers, en el fondo. Eh, y he escuchado historias conversando con chicos, justamente averiguando de gente que publica un juego bacán. Y yo le digo como, bacán, ¿cuánto he ganado hasta ahora? Y todo. No, es que no me llega plata. No me llega plata hasta que el publisher recupere todo. Y yo es como, Ya. ¿pero por qué? Así es. Entonces, eso lo encuentro súper abusivo. En este caso, por ejemplo, lo que estoy haciendo es, el revenue share es de un 80% del publisher, 20% del desarrollador, hasta recuperar lo invertido con la ganancia, o sea, ese 20%, Ya. y luego se invierte. El publisher se gana un Ya. 20% y el desarrollador con un 80%. Entonces, si le va increíble al juego, sí o sí va a ganar mucho más el desarrollador, ¿cachai? Porque nosotros recuperamos la plata, el 20%, no necesito más, y luego damos la vuelta al revenue share y tú te quedas con mayor parte de la ganancia. Me gustaría que fuera menos, me gustaría poder ser 50-50, siento que es como justo, pero para que la matemática funcione, prefiero que sea así de partida. Pero ojalá apuntar a algo más justo Es más que al final adelante. tú tenés que darle también a los inversores, Sí, para pues, ustedes. Al final son tres partes, pues el son, estudio, sí, inversores y tú. sí, pues, yo como empresa. Ojalá en un futuro, 5 años, poder tener capital yo como empresa y arriesgarme yo nomás, ¿cachai? Pero por ahora, como estoy poniendo plata de tercero, prefiero como entregarle su plata, sacarme ese riesgo y ya después eh, entregarle la plata al dev. A mí lo que me interesa en esta primera etapa, en este primer año, es que el modelo funcione nomás, que Sí. vaya Ahí funcionando la probando. rueda, claro. Ir armando estructuras, ¿cierto? Ir armando estas bases de datos, ir armando las comunidades, ir armando el conocimiento para después llegar bien parado y decir como todo esto se ha construido, hemos rentabilizado X y ahora queremos dar el siguiente paso para hacerlo de manera bastante. ¿Cuáles son los desafíos que tú crees que se te vienen ahora? Porque me comentaste que actualmente Ujú. ha sido el tema de financiamiento. Sí. Pero más allá del financiamiento, ¿qué otros desafíos crees que se te vayan viniendo ahora? En el corto plazo, es un desafío que no es tan desafío, pero es equipo. O sea, por ahora estoy trabajando con esta persona que me está ayudando en los temas más como financieros. Y por lo demás todo ha sido como con freelance. Onda, si necesito alguna ayuda con videos, con tráiler, algún freelance. Pero me gustaría tener a una persona como a tiempo completo haciendo material, trabajando con comunidad. Entonces, por ahí más que nada buscar a esa persona adecuada, pero no creo que sea un desafío tan grande. Y lo otro es ser capaz de ejecutar bien todas las acciones que están planificadas. O sea, con estos juegos que vamos a trabajar ahora, hay una serie de acciones por hacer y la idea es poder ejecutarlas bien. Porque si no, no tendría mucho sentido en el fondo hacer el trabajo. Si lo vamos a hacer a medias, si lo vamos a hacer mal.
para poder rentabilizar justamente lo que esperamos rentabilizar. Así que Oye, mucha ejecución. ¿y no ha sido un desafío que los devs, los estudios, te quieran dar parte del revenue? Porque me imagino que siempre está eso como de, ya quizás no estoy ganando nada, pero igual lo quiero compartir. Claro, sí. Y es obvio que es mejor compartir, o sea, que ganar quizás el 50% pero de algo mucho más grande que ganar el 100 de algo enano. Entonces, no ha sido un desafío ese como cambiar esa mentalidad y de que quieran realmente compartir parte del revenue, el equity y eso. No ha sido porque por lo general la industria ya está como planteado eso. Como Ya. que el camino hoy en día para hacer juegos, o hace un par de años más tradicional, era como presento un proyecto a un inversionista, me pasa la plata y luego el inversionista recupera la plata primero. Entonces, como que no está el camino de voy a buscar un socio de marketing, por así decirlo. Voy a buscar un socio de marketing que me ayude a venderlo y repartir. Y eso es algo que estoy planteando y hasta ahora buena acogida, en verdad, como en cuanto a los porcentajes. Por lo que te digo, por lo mismo, o sea, tradicionalmente en la industria son mucho más abusivos los revenue share, también porque las inversiones son más altas, yo entiendo esa parte, pero no he tenido como quejas en ese sentido de que haya un compartir la ganancia. Ya, o sea, en eso En ese no. sentido no, ya está como instaurado que funciona así. Y en todo lo que. ¿Y cuáles son las claves que tú veis como que, que tienes que darse para que te vaya bien en el futuro ahora? Em, las claves que tienen que darse. O que tú tenés, o las acciones claves que tú tenés que hacer para que te vaya bien ahora. Sí o sí seguir convenciendo a más personas para que entren con estos como tickets más pequeños y con juegos más específicos. Armar la estructura que me permita que esto sea escalable. O sea, mi meta es poder trabajar con 10 juegos al mismo tiempo y ya tener todos los pasitos listos, como el playbook, por así decirlo, de lanzamiento de juegos. Que eso existe, pero necesito como armar una estructura propia, mucho más ágil. Y yo creo que esas dos cosas van a hacer que la ruedita vaya avanzando. Que poder juntar capital rápido, tener el juego esperando, decir como, oye, está listo, lancemos, y ejecutar las acciones correctas con el equipo adecuado. Buenísimo. Oye, bueno, es una industria que no es tan, Tan simple. que no es tan simple, o sea, de No. hecho, no lo hablamos, pero yo también sabía que una de las que más se innova, como la tecnología en gaming, o sea, como como se invierte mucho en tecnología Sí. también en gaming, y de hecho de otras industrias he sabido que van y como que miran la industria del gaming. E incluso en uno de los podcasts anteriores, Ujú. estuvimos conversando con Cata Villegas, ¿Ya? que es experta en gaming. Bueno, Y ella trabaja solo con startups de gaming. como gamificación, que le llaman. Sí, pero viendo como todo lo que es el viaje del usuario, ¿cachai? Ya, ya, claro. Entonces, como hay mucho más que solo el juego como tal. Sí. Y me imagino que podríamos estar como hablando, o podrías tú hablar un podcast entero, quizás solo de arte, solo de lanzamiento. Aquí, por tema, como un podcast de negocio, nos centramos más En la parte de negocio. en la parte de Sí. negocio, inversión. Pero arte, lanzamiento, desarrollo, es un mundo enorme lo que es gaming. Sí, sí, eso es como lo bonito también y como te decía antes, como la industria todavía es más o menos joven, todavía hay gente que está entrando desde otro lado, o sea, hay gente que está diseñando dispositivos con un background más de, no sé, eléctrica, robótica, armando dispositivos para jugar, hay gente que está desarrollando software, o sea, todos los motores gráficos, todavía hay harto que innovar ahí, entonces, claro, la industria no es solo el hacer el juego y que alguien lo juegue, sino que hay harto por detrás de teoría, de conocimiento específico, la gamificación también que se puede aplicar a otras empresas. Hay como hartas cosas alrededor que van haciendo que la industria sea bastante entretenida y como abierta para cualquier persona que quiera entrar en el fondo. Oye, y ya como para ir finalizando, te quería preguntar, eh, tú cuando veías un juego, ¿cómo sabís que ese juego o qué variables veis como y decís como, este juego me gusta? Ya, sí o sí el arte. Ya, el arte, Como que luego sí. ya, Sí, el arte como sí o que sí. sí, ahí hay harto, voy a decir como guata de inversor, Ya, como, no sé, como intuición, porque a mí me gusta harto jugar y también ya. trato de estar al día con los juegos que se están vendiendo bien. O sea, trato de mirar el gráfico, de mirar estadísticas, ver cuánto están vendiendo otros juegos, entonces hay cosas que ya entiendo que van a vender bien.
Por ejemplo, hay muchos juegos cooperativos que han salido últimamente y que son muy simples. Son muy simples, pero el arte funciona bien. El juego se siente rico, se siente entretenido y son juegos súper simples. Y por lo general suelen vender un montón. O también juegos que tú ves que en un video corto en YouTube son frenéticos, tienen unas visuales más o menos interesantes y se ve rápido de jugar. Ya sabía al tiro que va a vender más o menos bien. Entonces hay como ciertos guiños, pero que al final me cuesta traspasarlo a algo específico que yo digo al tiro como a este juego le va a ir bien. Y por ahora ha funcionado. Ya. O sea, por ahora ha sido como, mira, este juego se ve bueno y después empieza a vender harto. Y con el juego del tren que hicimos fue un poco eso, así como, mira, para que se vea bien deberíamos hacer todo esto. Y lo hicimos y funcionó. Cosas desde, no sé, el desarrollador en un momento era como, no puedo hacer que el personaje salte acá porque se queda pegado en la pared y no sé qué. Yo le dije, pero saca el salto, si es un juego de miedo, nadie quiere saltar, la gente quiere correr nomás. Ya. Saca el salto. Y el salto nunca nadie lo pidió después. Funcionó. Entonces, hay mucha intuición metida ahí y que lamentablemente yo creo que juega en contra. Pero después hay factores sí o sí más humanos del equipo, por ejemplo, que es lo mismo que evalúa un Venture Capital, Sí. ¿cierto? Que el equipo tenga experiencia, que el equipo pueda ejecutar el juego también, porque muchas veces al juego le falta un 10% para terminarlo, pero el equipo se da vuelta, se entraba, no tiene capacidad para cerrar el juego, entonces hay como también ciertos factores del equipo que estoy evaluando y que han sido importantes también hasta ahora, como para descartar un poco a los que no les interese el juego y a los que sí les interese ganar plata con el juego. Genial. Oye, y ya como, ¿qué le diríais a un estudio desarrollador que está desarrollando juegos? Ujú. Pero ¿qué consejo le daríais como para que su juego lo lancen y tenga éxito? Sí o sí que piense cómo venderlo. O sea, hay un factor suerte dentro de todo, al igual que cualquier e-commerce. Hay un factor suerte de que te descubran, de que a alguien le guste lo que estás haciendo y de que alguien conecte. Entonces, sí podría simplemente cerrar los ojos y esperar lo mejor, pero hay acciones fáciles que se pueden hacer rápido, solo que tienen que pensarlas bien. Eh, Armar una buena página en Steam, si están trabajando el juego en Steam, hacer un buen tráiler, preocuparse de eso. Hay estos como expertos que te decía antes, muchos hablan de que el marketing va definiendo como lo que tú vas creando, que es un poco lo que hicimos nosotros. O sea, queremos venderlo de esta forma, queremos que la gente se asuste en estos momentos con el juego del tren, diseñamos esos momentos específicos y después cuando veíamos a la gente jugando se asustaba ahí. Y ese era el clip después, ese era el clip después que la persona subía. Ya. Y fue construido así. Entonces, para personas primerizas es como no hacer el juego de los sueños. Mucha gente se entraba como, no, tengo una idea increíble de juego que siempre quise jugar y paso 5 años haciéndolo y después no sé qué hacer. Así como, ahora lo hice y ¿qué hago? Sino que trata de hacer un juego rápido, un juego cortito, ojalá en 6 meses o menos. Entiende cómo lo quieres vender, a quién se lo vas a mostrar, si vas a subir un trailer a YouTube, cuáles son las palabras claves que tú vas a usar para vender el juego y aprender nomás. De hecho, hay estadísticas que dicen que los estudios que son exitosos son los que lanzan su tercer juego, no el Ya. primero. Un poco lo mismo con la startup. O sea, es raro que alguien la chunte a la primera al negocio millonario, sino que tenéis que fallar harto. Entonces, yo creo que ese es el mayor consejo, onda, falla rápido nomás. Haz un juego cortito, aprende, piensa en cómo lo quieres vender, inténtalo y probablemente el segundo te va a salir mejor. Y si tengo un juego y te quiero contactar como para que me Ujú. ayudes, ¿cómo lo hago para que lo veáis también? Quizás veis todo, Ajá. pero quizás no, porque sobre todo cuando te empiezan a llegar más mensajes, ¿cómo capto tu atención como desarrollador? Lo mejor es Discord o LinkedIn. Discord es una plataforma como Slack, pero más para gaming. Ahí estoy todo el día conectado, entonces si me llega un mensaje sí o sí lo voy a ver. LinkedIn también, las notificaciones generalmente son súper visibles, entonces puede ser. Ambos contactos están en la página plasticfroggames.com, ahí pueden ingresar y van a ver todos los contactos directos. Tengo un formulario también en el caso que tú quieras dejar información del juego, puedes dejar un pitch también, que también lo voy revisando de vez en cuando, pero mensajes directos sí o sí los reviso. Ah, Eso sí genial. o sí. Oye, me gustó bastante, me gusta el mundo del gaming, lo encuentro bacán, porque al final todos han jugado alguna vez, quizás no todos, pero muchas personas han jugado alguna vez
cuando chicos, muchos han crecido, la generación como de los millennials, me imagino que muchos ya en los 30 siguen jugando porque vivieron toda su infancia jugando videojuegos, así Sí. que lo encuentro la raja y espero que te vaya muy bien. Agradecido, agradecido de poder conversar un poquito de esto, de mostrar que no son solo jueguitos de niños, sino que hay un montón de números, hay plata sobre la Sí. mesa, hay innovación, hay cosas que hacer desde Chile. Así que feliz de poder hablar un poquito de eso. Así que agradecido. Ya, pues y ahí vamos a ir viendo cómo avanza el fondo y ¿Cómo espero ves? que lleguen a esos 100.000 después al millón el próximo año. Sí, después de los 5, que es como para Sí, los 5 años, después sí. hay un roadmap ahí bien, bien ambicioso. Pero es Ya, parte de, genial, es parte de. genial, genial. Así que, bueno, nos estamos viendo en otro capítulo de Dentro del Juego. Gracias.